Señal directa. ¿Qué tal? Un cordial saludo a toda la audiencia de UDG TV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara. Les presento mi colaboración de esta semana. Oficialmente el color del Movimiento de Regeneración Nacional, el actual partido hegemónico en México, es el guinda, pero en los hechos debería cambiarse por el color verde olivo que visten a las Fuerzas Armadas del país. Esto viene a cuento por la enésima defensa que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo la semana pasada del Ejército. Ocurrió justo en una fecha emblemática, el 2 de octubre, día en que las Fuerzas Armadas cometieron uno de los episodios más violentos del Estado en contra de la sociedad mexicana. Esa fecha, como es de sobra conocido, el presidente Gustavo Díaz Ordaz ordenó a las Fuerzas Armadas cortar de tajo el movimiento estudiantil popular que se manifestaba desde finales de julio de 1968 y que mantenía una huelga estudiantil en la mayoría de universidades del país. A 10 días de iniciarse las Olimpiadas que organizaba el gobierno mexicano, Díaz Ordaz ordenó reprimir a los manifestantes y para ello se ordenó un operativo de gran envergadura que implicó la movilización de al menos 10,000 militares, quienes dispararon al menos 100,000 proyectiles de armas de fuego en contra de los manifestantes. 55 años después de aquella trágica noche de Tlatelolco, el presidente López Obrador hizo la defensa quizás más encendida de la participación del ejército en esta brutal represión. En una larga respuesta a una pregunta en una conferencia mañanera, el presidente da por válida la versión de quien disparó contra los estudiantes y la población que asistía al mitin en Tlatelolco la tarde del 2 de octubre de 68 fueron elementos del Estado Mayor Presidencial y no elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Da igual si fue el Estado Mayor o la Sedena, ambos son militares, son fuerzas armadas al servicio del poder político en turno. Pero esto no le importa a López Obrador porque asevera que el ejército mexicano no es como en otros países de la élite. El mexicano, reitera una y otra vez, es pueblo uniformado y en el 68 el ejército recibió órdenes del presidente en turno Díaz Ordaz, dijo. El otro argumento de López Obrador para defender a pie juntillas a los militares es que sean 10, 20, 100 o más soldados quienes cometan algún error o delito no manchan a toda la institución, dijo el 2 de octubre pasado. Tenemos ahora un ejército leal, sobre todo al pueblo, a las instituciones. Enseguida una reportera le preguntó si en todos sus años de lucha, presidente, usted imaginó que iba a llegar a ser un gran defensor del ejército. Sin titubear, respondió, sí imaginé porque conozco la historia. Y otra vez, la cita de que se trata de un pueblo uniformado. Por esta defensa a ultranza de los militares en hechos reprobables como la matanza del 2 de octubre o sobre su participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente ha sido cuestionado por el Comité 68, por los padres y madres de los 43 estudiantes y por el colectivo Seguridad Sin Guerra y Amnistía Internacional. De todas las promesas de campaña incumplidas por López Obrador, quizá la más grave sea la de no regresar a los militares a los cuarteles. En lugar de ello, se ha convertido en el mandatario que más recursos, tareas y legitimidad le ha dado a las Fuerzas Armadas en la historia reciente del país. Por eso, vergonzosamente, el color de la 4T no es el guinda, sino el verde olivo. Muchas gracias por su atención. Señal directa.